Dear sister, don't you cry or beat yourself up. The Father hears your prayers. He'll never forsake you. He'll never forsake you. Con ese gozo, ¿verdad? Glorificando al Señor a través de nuestros actos. El tema, hermanos, que Dios puso en mi corazón, dice: después del sufrimiento viene el crecimiento. Fíjense bien cuál es el tema. Después del sufrimiento viene el crecimiento. Eso es una realidad, siempre y cuando estemos en el camino de Jesús, ¿verdad? Porque alguien puede estar sufriendo, pero si no está en el camino de Jesús, probablemente vaya a haber pura pérdida, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, cuando estamos en el camino de Jesús, después del sufrimiento, ¿qué va a venir? El crecimiento. Les voy a contar un chiste para empezar, para que se animen un poquito, porque no los quiero ahí que se tornan en las personas. Pusieron un anuncio y dice: solicitamos empleado que sepa escribir a máquina, conozca el lenguaje Visual Basic, que es de programación, dice, y hable varios idiomas. Dice: igualdad de oportunidades, no importa raza, edad o sexo. Dice: el solicitante, un perro, dice, viene a buscar trabajo, lo lleva con el jefe de personal y este le dice: nosotros tenemos en mente a alguien distinto. Lo lleva al perro y le hace: ¡wow! Le hace el perro. Dice el perro, señalando ahí donde dice la parte igualdad de oportunidades. Y dice el jefe: bueno, es que el aspirante debe saber escribir a máquina. Y entonces le hace: ¡wow! O sea, y entonces agarra la máquina y oye la computadora y empieza a dictarle el patrón, ahí el futuro patrón, y empieza a escribir, saca la hoja sin ningún error, hermanos, Dice, y luego dice: bueno, es que también debe de saber Visual Basic, programación. Entonces le pone ahí una base de datos, ¡pum! El perro se agarra, le estructura la base de datos. Oye, pues el señor no haya ni cómo quitárselo. Y luego le dice: bueno, pero es que otra de las cosas que debe de saber hacer el perro es que, bueno, es que la persona que solicitamos es que debe de hablar varias lenguas. Entonces el perro se acerca ahí junto al futuro patrón y le hace: ¡miau! Bueno, hermanos, ¿qué es el sufrimiento? Miren, de acuerdo a la Wikipedia, dice: el sufrimiento es una sensación motivada, fíjense bien, es una sensación motivada por cualquier condición que someta al sistema nervioso al desgaste. Fíjense bien, es una sensación motivada que somete al sistema nervioso al desgaste. Y fíjense bien, dice que el sufrimiento, como cualquier otra sensación, puede ser consciente o inconsciente. Y el Señor me trajo revelación por qué quería que hablara de esto. Dice: cuando se manifiesta de forma consciente, lo hace en forma de dolor o infelicidad. A las personas que ves infelices es porque están sufriendo. A las personas que ves con mucho dolor es porque están sufriendo. ¿Sí me explico? Eso es en forma consciente. Ahora, yo no sabía esto, dice: cuando es inconsciente se traduce en agotamiento o cansancio. Cuando el sufrimiento lo traemos de forma inconsciente, se traduce en agotamiento o cansancio. Yo estaba pasando por esto, hermano, créanme, estaba pasando por agotamiento o cansancio porque lo llegué a meter aquí en sufrimiento. Por un momento dejé oír más la voz del enemigo que las promesas de Dios. Aquí unas frases, hermanos, saqué unas frases. Ahorita vamos a ver cuál es el beneficio del sufrimiento. ¿Qué beneficios en el sufrimiento? Fíjense bien qué dice la Madre Teresa de Calcuta. Dice: el sufrimiento de unos puede ser provocado por la misión de otros. Fíjense bien, el sufrimiento de unos puede ser provocado por la misión de otros. Hace un momento mi esposa comentó, ¿verdad?, de una situación familiar. Nosotros pagamos consecuencias por la misión de otros. Entonces, el sufrimiento de uno puede ser provocado por la misión
de otros. Entonces hay que estar atentos, eso es una gran realidad esa frase. Y fíjense en esta frase que escribe María Duque, me gustó mucho. Dice, el dolor o sufrimiento tiene la función en el ser humano, uno, crear una causa mediante una experiencia que nos ayuda a entender, a valorar, a apreciar, a amar, a evitar o a aprender, dice, la cual tendrá como efecto nuestra evolución espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, en pocas palabras dice que al final de cuentas nos ayuda ¿a qué? A valorar, a amar, a aprender, a evitar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo se hacen los grandes equipos? Yo lo que a veces me compartía a los jovencitos, les digo, hey, acuérdense que ¿para qué sirven los errores? Para aprender, ¿verdad? Ellos estaban sufriendo por la derrota o por todo lo que pasaba, que si los golpearon y encima los golearon, ¿no? Entonces, ¿qué les decía? Los errores son para aprender, y dentro de esos errores, pues lógico, hubo sufrimiento. ¿Amén? ¿Estamos despiertos? Amén. Dice, sin nuestro sufrimiento, nuestra tarea no diferiría de la asistencia social. Fíjense bien, sin nuestro sufrimiento, nuestra tarea no diferiría de la asistencia social. Esto también lo escribió la Madre Teresa de Calcuta. Ahora, ¿qué significa? Hace poquito estábamos viendo un programa que empezó que se llama La Isla. Hay una mujer que sale en, no me acuerdo, en un programa del 7. No, que está ahí dentro de no, Tania, bueno, está otra, una que saque al extremo, creo que salía en ese programa. Maritere, no sé, tiene un nombre, algo así. Sí. Ella, pues tuvieron lluvia y estaban durmiéndose con un tejado así muy sencillo, y saben que dice que estaba aprendiendo a través del sufrimiento, estaba valorando lo que es realmente sentir lo que siente mucha gente pobre en cuestión económica. Entonces ella estaba apreciando lo que es eso. Dijo, yo creo que voy a salir de aquí a regalarles cobertor a mucha gente con necesidad. Entonces lo que está diciendo la Madre Teresa de Calcuta, dice que sin nuestro sufrimiento, nuestra tarea no diferiría de la asistencia social. Entonces, solamente a través del sufrimiento nosotros podemos ir a llevarnos un mensaje, como hace rato le decía, no, que nadie cambia, no. Si hay alguien que cambie, es Jesús, ¿verdad? ¿Quiénes están sufriendo? Esas personas. Entonces, yo había comentado con mi hermano el sábado, a ver si el miércoles nos organizamos para ya ir a pegar flyers a negocios, repartir volantitos con la oración de fe. Créanme, hermanos, aunque estemos sembrando, aunque el día de mañana no se congreguen aquí, pero ¿saben qué? Estamos sembrando. Dios se toma bien en serio las oraciones, bien en serio cuando hace la oración de fe, aunque sea en un volantito, ¿verdad? Si se han fijado, no por algo, los camiones a veces traen la oración de fe, ahí atrás, Señor Jesús, y lo están invitando a entrar a su vida. Yo dije, wow, esa sabiduría, están ganándose almas, porque quieras o no lo pronuncia la gente, y están aceptando a Jesús en su corazón. Luego ya Jesús va a empezar a trabajar en su momento, ¿verdad? Con personas. Y fíjense, y esta frase preciosa de un autor, fíjense, dice, después del sufrimiento se encuentra el crecimiento enfocado en Jesucristo. Ahí va de nuevo. Después del sufrimiento se encuentra el crecimiento enfocado en Jesucristo. La escribió un autor de programas profe que es muy reconocido, Armando Robles. Para la gloria de Dios, porque mientras el Señor esté con nosotros, amén. A ver, ¿quién causa el sufrimiento? ¿El diablo o Dios? Es el primer tema. Vamos a ver tres subtemas, perdón. ¿Quién causa el sufrimiento? ¿El diablo o Dios? Fíjense, el diablo causa la gran parte del sufrimiento. Vamos a Hechos 10:38. Refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, lo que te comentaba hace un ratito, hermano. Dice, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban, ¿qué? Oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor?
Señor, ungió con poder, ¿verdad? Llenó a nuestro Señor con el Espíritu Santo y con poder. ¿Para qué? Para sanar a todos aquellos que estaban, ¿qué? Siendo oprimidos por el diablo. El diablo es muy astuto, hermanos, ¿eh? El diablo es muy astuto y utiliza diversas técnicas para oprimir, para provocar sufrimiento, como aquí. O sea, ¿qué es lo que hizo Satanás? Vino, roba, pero ¿qué pasa? Pues, oye, si Dios me lo quitó es porque me va a traer algo mejor. Amén. Sí, tenemos que pensar, ¿verdad? Pero que de repente hay un ataque por acá, otro ataque por acá. ¿Sí me explico? Entonces, ¿para qué? Para que te desgastes, que tú te claves a lo mejor en el problema, en la situación. ¿Sabes qué? Empieza a ver la presión. Pero cuando buscamos precisamente la llenura del Señor, gloria a Dios. ¿Ustedes creen que todo no, dice la palabra que todo obra para bien? Dios puso en el corazón de la alabanza y la adoración. O sea, a lo mejor si hubiéramos seguido con la cocina no hubiéramos hecho esto. Pero miren, con algo bien sencillito estamos alabando y adorando al Señor. Esta cocina, quién sabe de cuándo las tengo. Pero miren, el Señor se vale, ¿verdad? Para adorarlo y alabarlo. Entonces, claro que no, él ya está derrotado. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Se ungió, se llenó, ungió de recibir el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, que anduvo sanando a los oprimidos, a las personas que estaban pasando por tribulación. En Mateo 15, del 21, dice que una mujer salió a buscar a Jesús. ¿Saben qué? Lo salió a buscar porque su hija estaba endemoniada, y dice. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo con la hija de la mujer de Cananea? Estaba sucediendo que su hija estaba endemoniada. Estaba sufriendo la mamá porque había un demonio en la hija. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién estaba produciendo el sufrimiento? Satanás. Entonces el primer punto dice, el diablo es el principal causante del sufrimiento. Ok. Ahora, punto B. El punto B, el punto A fue que el diablo es el principal causante del sufrimiento. El punto B dice, aunque Dios permite al diablo provocar sufrimiento. Fíjense bien, para que el diablo te pueda hacer algo, primero tiene que ir a pedir permiso ante Dios, ¿verdad? Oye, ¿puedo hacerle esto a Armando? Adelante, adelante. Y el más claro ejemplo es el de Job, ¿verdad? Ese ejemplo me encanta. Vamos a Job, al capítulo 2, del 3 al... ¿Qué le dice el Señor? ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor, le está preguntando a Satanás, dice, no hay nadie en la tierra como él, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Recordemos que en el capítulo 1, Satanás iba entre los ángeles e incitó a Dios a que lo atacara, ¿verdad? A que atentara contra él. Entonces, el punto es, hermanos, que le quitó todo lo que tenía. Le quitó los animales, le quitó la familia prácticamente, nomás le dejó a la esposa. Y le quitó a los hijos. ¿Y saben qué? Job seguía íntegro, alabando al Señor. Entonces, en este capítulo 2, fíjense bien lo que dice a partir del versículo 4, dice, una cosa por la otra, replicó Satanás, dice, con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, porque Job vivía, así me explico, dice, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. ¿Quién estaba incitándolo? Satanás. Él le decía, extiende tu mano. Entonces en el 6 dice, muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job, ¿qué dijo? Job está en tus manos. ¿Quién le estaba dando autorización? Dios. Dice, eso sí, respeta su vida. ¿Quién es soberano? El Señor. ¿Qué estaba diciendo? Que respetara la vida de Job.
Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Entonces, hermanos, el punto B es, ¿qué dijimos que era el punto B? Que el sufrimiento viene también porque Dios da autorización. ¿Sí me explico? Dios da autorización. ¿Para qué? Para que se cometa algo que tal vez no nos va a gustar porque vamos a sufrir. Pero ahora vamos a ver los beneficios del sufrimiento. ¿Ok? Entonces, Job, un hombre íntegro, Dios le permite a Satanás que fuera a herirlo con una sarna fea, una sarna que tenía mucho comezón, ¿verdad? Pero sin embargo ahí estaba Job, firme en el Señor. Y todavía la mujer va y le dice, maldice a ese Dios, hombre, todavía lo estás alabando. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién estaba hablando a través de la esposa? Satanás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa a veces con nuestros seres más cercanos, ¿verdad? Hay veces está ahí la guerra, la lucha, y nuestra carne sufre, nuestro cuerpo sufre. ¿Sí me explico? Pero tú debes estar firme en el Señor. Amén. Amén. Te voy a contar el testimonio de nuestro pastor. Y yo le comentaba a un amigo, le decía, nuestro pastor Pepe, ya es un hombre grande, ya oyeron la plática, a ver si luego les pongo un video para que lo miren físicamente, por ahí anda un video. Nuestro pastor Pepe, antes de nosotros venir aquí a la iglesia, padeció por algo bien fuerte, se le tapó parte de los intestinos, no sé, con algo, ¿verdad? Feo, una bola o algo así que se le hizo así, o se le amarró, creo, el intestino, no sé exactamente, pero estuvo bien complicado el grado que lo tenían que operar urgente. Entonces, él ya tiene nomás un riñón, ya es una persona grande, ha pasado por muchas situaciones difíciles, tiene varias operaciones. Entonces, sinceramente, llegó a pensar el pueblo de Dios, algunos llegaron a pensar que tal vez era lo último, ¿verdad? Lo último en lo que iba a pasar. Se estuvo clamando, pasó por diálisis, se estuvo clamando en oración a Dios. Y que el Señor mostrara, ¿verdad? Para la gloria de Dios, yo, si algo que recuerdo, hermano, que una visita que estuvo antes de la operación, ¿fuimos antes de la operación, verdad? ¿O después? Ajá. ¿Antes? Después de la operación, después de que estuvo un buen rato, varios días sufriendo, voy y dijo, cuán bueno, cuán hermoso es el Señor, ¿verdad? Dije, gloria a Dios por eso. O sea, todo lo que ha estado sufriendo y alabando y adorando al Señor, cuán bueno y cuán agradable es el Señor. A mí cuando se puso feliz, cuando los hermanos fueron árbitros, ellos entraron a visitar a decirle que tenía cáncer. Ajá. Amén, amén. Entonces es un hombre que es una enseñanza increíble, hermanos. Yo me acuerdo también de ese testimonio, ¿verdad? Que no lo recordaba, pero sí ya no lo había dicho, de que pasó por cáncer el pastor fundador, y se enteran que tenía cáncer en su momento. Y pues el doctor Paco, que escuchamos la prédica el viernes, pues es doctor y en su momento él vio los resultados y él le tocaba darle la noticia que tenía cáncer. Y pues buscaban cómo decírselo, ¿verdad? Total que le dijeron que tenía cáncer. Y el pastor dice que en lugar de verlo afligido dijo, ¡Gloria a Dios! Dijo, me voy bien rápido con el Señor para la gloria de Dios. Entonces, así debemos de pensar, hermanos, ¿verdad? Que todo lo que estemos pasando, tribulaciones, sufrimientos, preocupaciones, gloria a Dios. La palabra 1 Tesalonicenses 5, 18 dice, tú lo viste el tema, ¿verdad? Dice, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Dar gracias en todo. Yo he tenido situaciones difíciles, a veces con mi esposa, con la familia. ¿Sabes qué? Gloria. Y saben que tú le das las gracias por ese momento y hay revelación. Y Dios calma de repente las tormentas. El Señor es fiel, el Señor es bueno. Entonces, gloria a Dios. Ok, entonces, punto 1, Satanás es el principal, ¿verdad?
bueno, como parte del subtema dijimos que ¿quién causa el sufrimiento? Si Dios o Satanás. El primero dijimos que Satanás en su mayoría. El segundo es que Dios le da autorización a Satanás, ¿verdad?, para que actúe en nuestras vidas. Y el tercero, fíjense bien, el tercero es, en el fondo, es Dios el autor del sufrimiento. Fíjense bien, en el fondo es Dios el autor del sufrimiento. Y al final les digo, le vamos a decir por qué, hermano. Vamos a Isaías 45. Dice: yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Amén. Porque si no, no fuera soberano el Señor es soberano. Así que cualquier situación que estemos pasando, ¿qué tenemos que decir? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué es lo que estaba probando? Que Satanás, que lo incitó a ver si todavía lo seguía glorificando. ¿Cierto o no es cierto? Hace rato comentaba un hermano que si somos un poquito, digo, lamentablemente muchos empiezan a pasar por pruebas, por sufrimiento, y en lugar de que se acerquen más a Dios, ¿quién se está saliendo con la suya? Y ustedes creen que Dios no está así triste, ¿verdad? Y va a empezar de nuevo a tratar de parar eso. Acuérdense que de los pescados, ¿no? La enseñanza de los pescados, porque han sido pescadores, hay tres tipos de pescado. El pescado que avientas al anzuelo y solito llega al pescado. Pero está el pescado que se engancha con la carnada y se resiste, se está estirando. Entonces, ¿qué es lo que hace el pescado? Le suelta tantito, ¿verdad? Y ya medio siente que le va jalando y luego se vuelve a jalar. ¿Y qué es lo que está haciendo el pescado? Se rompe más la boca, ¿verdad? Y está el pescado que se engancha, pero se jala con tanta fuerza hacia atrás, se va todo sangrando. ¿Y qué es lo que le va a hacer? Pasa, si se va todo sangrando, se lo come el pez más grande, ¿verdad? Entonces esos son los tres tipos de personas que hay aquí en este mundo. El pescado que se engancha y solito coopera, no pone resistencia y llega enterito. Y hay muchos que se enganchan, que se sangran, después de que lleguen van a llegar más fuerte. Porque ¿qué dice la palabra? Que sin Dios nada podemos hacer. ¿Amén? Amén. Ok, entonces el punto 2 del subtema, el primero es ¿quién produce el sufrimiento? Dios o Satanás. El segundo subtema es, se tituló ¿por qué Dios permite que los justos sufran? ¿Por qué Dios permite que los justos sufran? Fíjense bien, Dios tiene un motivo amoroso en todo lo que hace. Dios tiene un motivo amoroso en todo lo que hace, es el primer subtema. Y vamos a ver a Génesis 50 veces pensaron hacerme mal. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Fíjense bien, qué precioso. Vamos a leerlo de nuevo. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, decía José, ¿no? Dice, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. ¿Qué es lo que hizo José? Salvó la vida de mucha gente, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pasó mucho sufrimiento José, ¿verdad? Como esclavo, encarcelado, golpeado, me imagino que hasta se burlaron de él, pero él estaba fiel en el Señor, tentado por la tentación más fuerte que pudiera tener un hombre, ¿verdad? Que era una mujer ofrecerse, ¿no? Entonces dice que estaba guapo. Entonces José fue tentado, sufrió mucho, fue vendido, fue ahora sí que maltratado por su propia carne, por sus hermanos. ¿Saben qué? Dios estaba obrando ahí. Dios estaba obrando ahí. Que nuestro razonamiento dice, oye, ¿cómo que Dios obra ahí? Sí, Dios está obrando en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Salvó la vida de mucha gente. ¿Qué es lo que hace cuando tú en su momento, hermanito, le preguntabas a Dios, Señor, ¿por qué no te conocí antes? Porque tal vez Dios quiere que, no tal vez, quiere que le vayas y le hables a esos matrimonios que en su momento se perdieron o están a punto de perderse. Quiere que vayas y le hables a esas personas
que en su momento no tenían tal vez un trabajo bueno, luego tienen un buen trabajo y se pierden en el alcoholismo, en adicciones, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios. Así que salves mucha gente. Acuérdense que Dios no invierte en fracasados, Dios invierte en hombres y mujeres valientes. ¿Lo queremos, hermano? Amén. Amén. Yo soy un hombre valiente. Amén. Yo soy un hombre valiente. Porque Dios no invierte en fracasados. fracasados. Y Él me ha dado ese espíritu de poder, de amor de amor y de dominio propio. y de dominio propio. Amén. Amén. Ok. Entonces, hermanos, el primer punto es: Dios tiene un motivo amoroso en todo lo que hace. Ahí vimos lo que hizo con José. A José no le estaba gustando mucho de eso, la verdad. Ya quería salirse, ¿se acuerdan? Cuando le manda a decir, oiga, ya avisa al faraón, pero no. Ya le avisa que estoy aquí, hombre, no eche la mano, ¿no? Sí, después de 2 años es cuando le avisó. O sea, que pasó un rato todavía. Muy frecuente el sufrimiento es parte del punto 2. Muy frecuente el sufrimiento no es más que la amorosa disciplina de Dios. Muy frecuente el sufrimiento no es más que la amorosa disciplina de Dios. En pocas palabras, dice Dios que el que ama lo disciplina, ¿verdad? Entonces, vamos a Apocalipsis 3:19. Dice: yo reprendo y disciplino ¿a qué? A todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Sé fervoroso. ¿Alguien quiere decir qué es fervoroso? Celoso, Fervoroso. algo Mucha fe, ¿no? Insistente, perseverante, ¿ok? Sé fervoroso, pero tenemos que arrepentirnos también. ¿De qué? De lo que estamos haciendo que no le agrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice que Él nos ama. ¿Alguien ha pasado por sufrimiento aquí? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Está como nos ama, nos está disciplinando. Algunas veces te va a hacer levantarte más temprano de lo normal. Algunas veces el Señor te va a hacer, tal vez va a permitir que te acuestes o algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te está disciplinando tal vez en el esforzarte. ¿Sí me explico? Tal vez te va a permitir, como mi hermano Juanito que comentó, que sintió un dolor, pero Dios se lo estaba disciplinando. Dijo: tú le quieres seguir con tus chelitas, pues ahí está la primera tarjeta amarilla. Entonces, ¿qué dijo? 0 alcohol por el momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Lo estaba disciplinando. ¿Cómo? A través del miedo. ¿Sí me explico? Porque el miedo no es de Dios, el miedo es del chango. Pero, si se fijan, el chango de otra forma estaba actuando mal, precisamente para que Dios lo disciplinara. Amén. Yo le he dicho muchas veces a mi hijo, le digo: hijo, yo ya te pedí las cosas bien, ¿cómo quieres que te las pida? Mal. Entonces, a veces cuando le hablo mal, lamentablemente, o le empiezo a hablar fuerte, es cuando hace las cosas. ¿Sí me explico? Y siempre llegamos a la conclusión que el amor y la disciplina no se llevan, la verdad. Por eso en los trabajos lo único que aplican es pura disciplina, no aplica nada de amor. Porque saben que el amor a lo mejor no produce nada, pero ¿saben qué es lo que hace la disciplina? Es un engaño también a veces del enemigo, porque como te tratan rígido, te tratan fuerte, esa persona dice: no, pues vamos a robar, y muchos empiezan a hacer cosas, si no tienen temor de Dios, cosas desagradables ante Dios, cuando no saben que se están acarreando más maldiciones. Entonces, tenemos que ser disciplinados, porque Dios nos disciplina, y de una forma amorosa. Entonces, el sufrimiento no es más que la amorosa disciplina de Dios. ¿Ok? Ese es el otro punto. Ok. Vamos ahora al punto C. Y dice: los castigos de Dios son justos. Fíjense bien lo que nos dice el Señor: los castigos de Dios son justos. Vamos al Salmo más cortito, que es el 119. Salmo 119, versículo 75. Señor, yo sé que tus juicios son justos. ¿Cómo son los juicios del Señor? Justos. Y que con justa razón me afliges. Amén. Entonces, los castigos de Dios son justos. Dice en Esdras, vamos a buscar Esdras, capítulo 9, versículo 13. Después de todo lo que nos ha acontecido, ¿por causa de qué? De nuestras maldades y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro,
no nos has dado el castigo que ¿qué? Que merecemos. Sino que nos has dejado solamente ¿qué? Un poquito, un remanente, ¿verdad? Entonces, Dios en su gran amor no nos da el castigo que merecemos, ese es el punto, ¿verdad? Porque uno puede decir, oye, ¿por qué están sufriendo si tú eres justo? ¿Parte de qué? Del producto por causa de nuestras maldades y nuestras culpas, ¿verdad? Las desobediencias que hicimos en su momento. Recuerden que Dios es justo, como lo acabamos de ver, ¿verdad? En el Salmo 119:75. Entonces, el otro punto es seguir confiando en Él, aunque no entendamos nada. Piensen bien, seguir confiando en Él, aunque no entendamos nada. Proverbios 3, versículo 5, este me gusta mucho. Dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Hermanos, y algo que yo digo mucho es que lo que le estorba a Dios es nuestra inteligencia, la verdad. Lo que le estorba a Dios mucho es nuestro razonamiento, nuestra inteligencia, ¿verdad? Prueba de ello es que aquí ya tuvimos un caso, ¿verdad?, de que a veces no le cedes el corazón a Dios por tu conocimiento, por tu inteligencia, y que de acuerdo a tu lógica tú dices, no, es que no es así. ¿Sí me explico? Pero Dios es soberano, ¿verdad? Así como Dios se valió de las personas que atacaron a Job porque le llegó el ataque por varias gentes malas, ¿verdad? Así Dios permite las cosas, ¿verdad? Y en nuestra lógica dices, oye, ¿cómo? Todo es para bien, más espera. Pero ahorita ya vamos a ver los beneficios. Entonces, el punto 3 es seguir confiando en Él, aunque no entendamos lo que pasa, aunque no entendamos nada. ¿Ven? Vamos a declarar: yo confío en el Señor, Yo confío en el Señor plenamente, aunque hay veces no entiendo lo que me está pasando. En el nombre de Jesús. Amén. Beneficios del sufrimiento. Fíjense bien. El primer punto, ya el tercer punto se llama beneficios del sufrimiento. Los problemas nos hacen recurrir a la palabra. Va de nuevo. Los problemas o el sufrimiento nos hacen recurrir a la palabra. Vamos a ver qué dice el Salmo 94:12. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges. Aquel a quien instruyes en tu ley. ¿A quién nos va a instruir? A nosotros, a través de la ley. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Corrigiéndonos, disciplinándonos, mostrándonos su amor. Amén. Entonces, el primer beneficio del sufrimiento, ¿qué es lo que hace el Señor? Que recurramos a Él, a su palabra. ¿Y cómo vamos a recurrir a Él? Uno, por medio de su palabra, por medio de un siervo de Dios, por medio de la oración. Tan sencillo, ¿verdad? Las tres partes puede ser, ¿verdad? Congregándonos, por ejemplo, si mi hermano se aparta, pues órale, ¿sabes qué? Ahí está, Dios va a empezar a corregirlo. Y hay hermanos que no quieren que les hable la gracia, pero sabes que tú estás corrigiendo porque dice el Señor. Como que hay que pedirle sabiduría al Señor para decir las cosas, ¿verdad? Porque hay una gente que dice, te vas a ir al infierno. Pues es la verdad lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero tienes que buscarle el lado amoroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor se va a encargar en su momento también de disciplinarlo, pues lamentablemente con dolor, ¿verdad? Como lo que decíamos del pescado, ¿verdad? Que se llega más golpeado, ¿no? Entonces, dice, dichoso aquel que tú, Señor, que corriges, ¿verdad? Dichoso, es una persona feliz. Dice, porque lo instruyes en tu ley, en tu palabra. Entonces, los beneficios del sufrimiento es que nos hacen recurrir a su palabra. Dice, en los quebrantos, el punto 20, en los quebrantos nos refinan y nos purifican. Ese es bien lo que hace el Señor. Los quebrantos, en ese momento de sufrimiento, nos está refinando el Señor y nos está purificando. Vamos a lo que dice Isaías 48:10. Dice, mira, te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno, ¿de qué? De la aflicción. Dios nos prueba en el horno, ¿de qué? Del sufrimiento, de los problemas, de la aflicción. ¿Pero qué es lo que está haciendo ahí? Refinándonos, purificándonos. Entonces vamos a pasar por esa situación, hermano.
Fíjense, sinceramente yo les comento que cuando yo me convertí a Cristo, yo decía, oye, wow, ya todo va a estar bien, en paz, en orden, ahora Dios está de tu lado, es real. ¿Sí me explico? Pero algo que nos estaba diciendo el pastor, en los retiros, avísenle a la gente que no, que en el camino de Dios va a haber obstáculos, pruebas, ¿saben para qué? Entonces para bien, para crecimiento. Oye, si muchos años estábamos en el mundo, hicimos lo malo, pues ¿qué hábito agarró la carne? Pues hábitos malos. Entonces de repente quiere salir la carne, porque no anda lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a salir esos malos hábitos. ¿Y qué va a haber? Sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos empieza a hablar a través del sufrimiento. Entonces, ¿qué hace? Los sufrimientos nos refinan y nos purifican. Ahí está la respuesta en Isaías 48:10. Ahora, nos enseña también a obedecer su palabra, es el inciso C. Nos enseña a obedecer su palabra. El inciso C es parte de los beneficios. Vamos a buscar el Salmo 119, versículo 67. Dice, antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Entonces, ¿qué nos hace el Señor? Obedecer su palabra. Porque antes de conocerlo, ¿cómo anduvimos? Descarriados totalmente. ¿Sí? Y todavía seguimos teniendo ese libre albedrío. ¿Pero qué? Ahora obedezco tu palabra. ¿Qué pasa si seguimos haciendo lo malo? Estamos actuando como ese pez, que nos estiramos más hacia atrás y vienen puros dolores bien tremendos, ¿verdad? Entonces, nos enseña a obedecer la palabra, hermano, ¿verdad? Ahí está bien claro el ejemplo, ¿verdad? Amén. Cristo. Ese fue un paréntesis porque se me olvidó aquí. Dice, el punto D nos hace producir más fruto. Fíjense, en el sufrimiento nos hace producir más fruto Dios. Es algo bien tremendo, ¿verdad? Pero la respuesta la encontramos en Juan, capítulo 15, versículo. De toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, ¿qué pasa? La poda, para que dé más fruto todavía. Entonces, toda rama que da fruto, ¿qué va a hacer? Cortada. La va a podar. La que no da fruto, la corta, de plano, ¿verdad? Y toda rama que está dando fruto, la poda. En la poda, yo digo, ¿sufre la planta? Sí, sufre la planta. Nosotros estamos siendo podados constantemente por Dios. ¿Saben qué? Estamos sufriendo constantemente por el amor a Dios. Pero ¿sabes qué está haciendo el Señor? Vamos a dar más fruto, brother. Vamos a dar más fruto. Parece que no, pero eso que ahorita tú compartías ahí con una persona, oye, Dios quieras o no, wow, o sea, estás sembrando, brother, con las puras actitudes sembramos más que a veces que con nuestras palabras. Entonces está sembrando y está llevando fruto. Y pum, viene una aflicción, un sufrimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Gloria a Dios, ¿verdad? Agradecerle gracias, Padre, por este momento. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese sufrimiento, está habiendo crecimiento en nosotros. ¿Cómo se llama la plática? Después del sufrimiento viene el crecimiento. ¿Saben qué, hermano? Dejen decirles la buena noticia. Que en todas las áreas, en el área espiritual, en el área del alma, en el área física, en lo externo, en lo material también. Pero vamos a pasar por esa etapa. Vamos a pasar por esa etapa. Entonces, ¿qué nos hace la poda? Nos hace llevar más fruto. ¿A quién le conviene? Al Señor. Al Señor. Amén. Porque mientras más te miren a ti santos, dicen, caray, oye, mira, antes se torcía así el cuello cuando veía a una mujer, ahora mira, haz de cuenta que no pasó nada, ¿sí me explico? Ahorita todavía está el cuello medio torcido, ¿verdad? Pero no. Gloria a Dios. Entonces, el punto E dice que quebranta el orgullo. Dios quebranta a través del sufrimiento el orgullo. Deuteronomio, capítulo 8,
versículo 2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. ¿Y qué? Y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que hizo con el pueblo de Israel? Lo humilló, ¿pero qué? Pero lo puso a prueba. ¿Para qué? Para ver si cumplirían o no sus mandamientos. ¿Ven? Entonces, a través de la humillación me preguntaba, después ya se lo había comentado un gerente de una de las tiendas Soriana, dijo, fíjate que yo estoy teniendo problemas, está habiendo discusiones en mi matrimonio, pero no voy a hacer. Y le decía, ¿cómo yo muero el orgullo? Dios va a permitir que te empiecen a humillar. ¿Sí me explico? Dios permite que te empiecen a humillar. ¿Para qué? Para que mueras ese orgullo. ¿Por qué? Porque los orgullosos apestan para Dios, la verdad. Apestamos a veces para Dios en el orgullo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a permitir humillaciones. Tal vez con alguien cercano a tu familia, tal vez con el vecino, tal vez con alguien que ni conozcas, de repente cómo te van a humillar, ¿verdad? ¿Para qué? Porque Dios te quiere manso y humilde, porque esa es la característica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Porque en esa mansedumbre y en esa humildad el Señor es como actúa. Entonces Dios quebranta nuestro orgullo por medio de la humillación, ¿verdad? Oye, que el maestro me ofendió. Gloria a Dios, porque está trabajando en tu orgullo. Oye, que fui allá a aquella casa y me ofendieron y me dijeron, pues gloria a Dios. Ayer de repente andábamos ofreciendo los boles y así de repente, no, así, o sea, dije, pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque miren, también el punto CF nos enseña perseverancia. Nos enseña perseverancia. Vamos a Romanos, capítulo 5, versículo 3. No solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento, ¿qué dice? Produce perseverancia. ¿Qué produce el sufrimiento? Perseverancia. ¿Qué va a producir? Frutos. Frutos, exactamente. Oye, pues perseverar en el sufrimiento. Si estás en sufrimiento, hay que perseverar para tener ese fruto. Sí, o sea, lo que te produce el sufrimiento, ahora dices que yo voy a perseverar y perseverar. ¿Sí? Es lo que te produce. Ok, nos hace más sabios y conocedores. Les voy a poner un ejemplo. Dice, o sea, miren, simplemente ayer pasamos en un negocio donde ya habíamos pasado, en la primera nos dijeron que no nos dijeron nada, y ayer llegamos, y tal vez puedas mostrar una actitud a lo mejor que no te reciban muy bien y todo, pero tú estás perseverando. A lo mejor tu cuerpo no quiere, ¿verdad? Ay, ya fuimos. O sea, tu cuerpo quiere pues sufrir en ese momento, quiere la comodidad de que no, pero ya fui con él y no me dijo nada, ¿verdad? Pero ¿qué es? Tú te muestras perseverante. El perseverante está cumpliendo con una ley de Dios, ¿se acuerdan? De la viuda que va muy insistente a cada rato con el juez injusto. La perseverancia es algo de Dios. Por eso los grandes hombres, si se fijan, o los grandes deportistas o cantantes, ellos pasaron por mucho sufrimiento, es una regla de Dios. Pero ¿sabes qué? Estuvieron disciplinados y perseverando. ¿Verdad? Entonces, la perseverancia es algo bueno, ¿verdad? ¿En dónde nos lo muestra? Ahí, ¿verdad? El sufrimiento va a producir perseverancia. Voy a poner otro ejemplo. Ronaldinho se ponía a dominar mucho tiempo. En un principio me imagino que no le salían las jugadas esas mágicas que hace, ¿no? De dominar con el balón. Pero ¿sabes qué? Él estaba perseverando. ¿Estaba sufriendo? Sí, estaba sufriendo, aunque le gustaba. Él sufría, pero ¿sabes qué? Él estaba con esa convicción de que lo iba a lograr y sufrió. Tal vez a lo mejor alguien le pueda decir, ya déjalo. ¿Sí me explico? Se sintió mal o algo. Su cuerpo sufrió también por todo el desgaste. Pero ¿sabes qué? Pues como cumplió leyes bíblicas, Dios lo exaltó. Entonces, hermanos, si se fijan, los grandes hombres a veces por instinto aplican las leyes de Dios, sufrimiento, perseverancia, disciplina, y como lo están aplicando, aunque desconozcan la palabra, todo eso es bíblico, ¿sabes qué?
Dice Dios, oye, no me conocen, pero pues tengo que glorificar porque están aplicando mi palabra. Y luego son bondadosos también las personas. Rey Salomón, inspirado en el Señor, dice, francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Fíjense bien. Mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Aquí están mis hermanos que lo compartimos en un día en el discipulado. Que si tú le pides sabiduría a Dios, ¿qué le estás pidiendo? Más problemas. Problemas y sufrimiento, exactamente. Ahora les voy a comentar algo. Recuerden que les dije que si yo le quisiera pedir a Dios que mi esposa aprendiera a manejar estándar, ¿qué creen que le estaría pidiendo? Sufrimiento, problemas. ¿Saben que hace poquito se nos descompuso la camioneta? Se descompuso la camioneta y eso se lo comenté antes de que se descompusiera la camioneta. ¿Y saben qué estaba pasando? A lo mejor el Señor ya quiere que mi esposa aprenda a manejar estándar. Porque voy a ir a los niños temprano para Entonces, se lo compartí desde antes de que se descompusiera la camioneta. ¿Saben dónde está la camioneta? En el taller, ¿verdad? Pero pues gloria a Dios, porque saben que yo he aprendido mucho, me estoy levantando mucho más temprano, estoy preparándoles ahí un poquito la ayuda a mi esposa de una otra forma. Hay sabiduría en todo eso, ¿sí me explico? Hubo problemas, pero hay sabiduría. Entonces, mientras más se sufre, mientras más se sufre, ¿qué va a pasar? Mayor sabiduría. Por eso tú vas a encontrar una persona que ha sufrido mucho en el mundo. ¿Y sabes qué? Ahí va a tener sabiduría, mucha sabiduría. En esa persona que en su momento anduvo batallando todo, pero pues es tocada por Dios. ¿Por qué? Porque ya lo vivió en la vida, ¿verdad? Es la vida que lo ha tenido y lo empieza a relacionar con Dios. Dios obra increíblemente, ¿no? Entonces, también un punto bien importante, hermano, que yo creo que lo que Dios trabaja nos hace más compasivos y misericordiosos con los demás. Fíjense bien lo que hace el Señor, nos hace más compasivos y misericordiosos con los demás. Por eso es que alguien no puede decir, ¡ay, mira el pastor! ¿Verdad? El pastor, nuestro pastor fundador, tiene un corazonzote bien grande. Oye, mira, es que el pastor y no le dice nada. El pastor es bien misericordioso. Cada vez uno se va pareciendo más. ¿Y qué no le pedimos al Señor a veces en la oración? Haznos más a tu imagen y semejanza. ¿Y qué es el Señor? Imagínense. Y nuestros actos, el Señor es misericordioso, ¿verdad? Porque no nos da conforme a lo que merecemos, como lo leíamos, ¿verdad? La verdad, Él nos da poquito, pero en su gran amor el Señor, dale otra oportunidad, dale otra oportunidad. Entonces vamos a encontrar la respuesta de que nos hace más compasivos y misericordiosos con los demás en 2 de Corintios 1:4. Dice, vamos a leer desde el 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego que dice, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. Dice, ¿quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. A través del consuelo que nos da Dios en nuestros corazones, a través de su misericordia que nos da Dios, ¿sabe qué es lo que quiere que hagamos? Que vayamos a consolar a esas personas que están sufriendo. Entonces, el sufrimiento, vamos a pasar por podas. Las podas duelen, hermanos. La sabiduría duele, porque la sabiduría significa sufrimiento. Pero ¿saben qué? Todo obra para bien. El Señor está haciendo un corazón más compasivo. ¿Saben por qué? Porque mientras más mueras al orgullo, estás quebrantado. ¿Estás quebrantado? ¿A quién le gusta que lo humillen? Prácticamente a nadie, porque en este mundo dijo el Rey Salomón, todo es vanidad. Entonces, por cualquier cosita, que si el pastor está agarrando sabiduría o algo, de repente piensa el pastor, que hay muchos pastores que piensan que son ellos. ¿De dónde está Dios? Entonces, hermanos, todo obra para bien. Romanos 8:28 dice, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es conforme a su propósito. Fueron llamados. Ustedes no creen que, nosotros, mejor dicho, no creen que
Dios nos habló nomás para estar de chulos, para pensar en nosotros mismos. Dice que ese consuelo, esa misericordia que Él tiene por nosotros, Él la derrama en nosotros para que nosotros podamos consolar. Y sepan aquellas personas que tal vez no sepan que realmente hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios invisible, un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros, que vayamos a darles ese consuelo, esa palabra de Dios. Saben que yo una vez nomás dije en un HIV de la biblioteca, le digo, le voy a regalar una frase, le voy a regalar una frase que le va a hacer sentido. Creo que nomás le dije, estoy alegre y feliz porque Cristo me ama. Oiga, está buena esa frase. Y es cierto. Hasta a veces creo que al Esteban la anda repitiendo, orando. Entonces son semillas, hermano, que penetran, porque es una realidad. Cristo nos ama increíblemente. Entonces esa es la enseñanza, hermanos, cuando estemos pasando por ese sufrimiento, por esas pruebas, agarrarnos de la mano de Dios. ¿Sabes qué? Hay sabiduría, hay fruto, hay crecimiento cuando estás en el camino de Jesús. Pero ¿qué pasa? Si tú le das la espalda a Jesús, entonces va a haber destrucción. Por eso yo le puse antes del crecimiento o después del sufrimiento viene el crecimiento en Jesucristo. Amén. Entonces esa es la reflexión, hermanos. Yo los invito a que tengamos ese amor hacia las almas, ese corazón compasivo, misericordioso, que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Recuerden que Él quiere habitar en ese corazón quebrantado,